Hola Luis, bienvenido a Colombia y bueno, vamos a hablar de movilidad entonces. Cuéntanos un poquito Luis, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de participar en el programa. Soy ingeniero industrial, mención en transporte y tengo un magíster y un doctorado en la misma disciplina. Soy actualmente director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Portales de Santiago de Chile y mi pasión es el tema del transporte. Llevo casi 25 años dedicándole a esto y es un tema que es fundamental para el desarrollo de una ciudad. Bueno, yo quisiera empezar por preguntarte cómo es el transporte en Santiago de Chile. Yo creo que la situación, digamos que Colombia y Chile son economías semejantes, ambos países latinoamericanos, con una, pues, digamos que no hay una gran brecha entre, pues, en general, la América Latina, pero yo creo que tal vez sí hay una gran brecha en el tema de transporte. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo es el sistema de movilidad en Santiago, cuáles son sus componentes, los tipos de desplazamiento, ese tipo de cosas que creo que tú conoces muy bien. Perfecto. Santiago es una ciudad que es grande también, un poquito más chica que Bogotá. Bogotá tiene cerca de 8 millones, Santiago tiene cerca de 6,5 millones de habitantes. La extensión de Santiago es un poco mayor. Entiendo que Bogotá tiene alrededor de 550 kilómetros cuadrados, Santiago tiene un poco más de 600, pero son comparables, por decirlo de alguna forma, en términos de cantidad de habitantes, intensidad, expansión, ingreso per cápita. También a lo mejor Santiago es un poquito más alto, pero son ciudades que son bastante semejante. Santiago tiene un sistema de transporte público que se denomina el Transantiago, que está basado principalmente en una red de metro de 103 kilómetros, que afortunadamente se va a expandir a 140 en los próximos meses. Y complementariamente a ello, hay un sistema de buses que es conocido el sistema de buses como Transantiago, pese a que es un sistema integrado finalmente el Transantiago, conformado por 6.500 buses de diferentes tipos, con una tarifa integrada. Y además hay servicios complementarios como taxis colectivos, taxis básicos también. Los taxis colectivos son taxis pero que se usan por múltiples pasajeros a lo largo de una ruta. Hay una bicicleta, un sistema de bicicleta que ha ido creciendo con el tiempo también. Y yo creo que eso es básicamente la principal modalidad de transporte en la capital de Chile. Estas bicicletas de las que hablas son bicicletas de alquiler, bicicletas públicas. Ahora último ha proliferado bastante el esquema Bike Santiago, que es un conjunto de estaciones de bicicleta y coordinadas entre sí, y que son financiadas, ¿cierto?, de manera centralizada y operadas de manera centralizada, y lo que permite a la gente es dejar la bicicleta en una parte, después retirarla en otro y hacer unas combinaciones que para cierto tipo de viajeros, ¿cierto?, puede ser más cómodo. Sin embargo, igual representa una cantidad muy reducida del total de viajes de Santiago. Vale, por ejemplo, una pregunta de corte institucional. ¿Cómo funciona Bogotá? Como tú bien dices, tiene alrededor de 8 millones de habitantes. Pero digamos que aunque no existe institucionalmente, hay una especie de gran Bogotá. Bogotá tiene unos municipios aledaños, algunos ya conurbados, como es el caso de Soacha, en el que ya Soacha y Bogotá se unieron físicamente, pero institucionalmente no. Soacha toma sus propias decisiones, es otra ciudad. Pero también hay otros municipios alrededor que le van sumando a la población flotante en Bogotá. Mucha gente puede vivir en Soacha o en Cajicá o en Mosquera o en Chía, pero trabajan, estudian y pues llevan buena parte de su vida en Bogotá y tienen que transportarse hacia acá. ¿Pasa algo similar en Santiago o la municipalidad controla la totalidad de ese, entre comillas, gran Santiago? No, Santiago es muy distinto. Santiago tiene, la ciudad de Santiago, lo que conocemos como Santiago, tiene cerca de 36 comunas, y cada una con un alcalde que toma decisiones a nivel local. Sin embargo, los temas de transporte son administrados centralizadamente por el Ministerio de Transporte. Es una decisión nacional entonces. Efectivamente, efectivamente. De hecho, la inversión de metro es una decisión de los gobiernos centrales. O sea, digamos que no puede pasar lo que pasa en Bogotá, que llega un alcalde, cambia, cada 4 años nosotros tenemos elecciones municipales, cada 4 años.
Y cada 4 años el nuevo alcalde llega con un plan distinto. Y por lo general tira a la basura lo que ha avanzado el anterior por razones políticas. Y muchas veces cuando el gobierno municipal finalmente pues avanza en un plan, el gobierno nacional lo detiene. Yo, pues tal vez tú no conoces tan a fondo la historia del metro de Bogotá, que es el metro invisible de Bogotá, ¿no? Porque es probablemente el metro con más estudios, creería yo, en la historia del mundo, porque llevamos casi 60 años con este anhelo permanente de comenzar la red de metro y nunca comienza. Y no comienza por razones políticas. No es ni siquiera un asunto de dinero, es un asunto de decisiones políticas. Cuando el gobierno nacional quiere, el distrital no quiere. Cuando el distrital quiere, el nacional no quiere. Y cuando los dos dicen querer, si hay elecciones a la vista, entonces hay que esperar para que no afecte los resultados. Digamos que el tema político en el caso colombiano es muy importante. ¿Cómo ha sido la cosa en Chile? En Santiago, afortunadamente, el metro es una gran noticia, una buena noticia. Todos los vecinos de la ciudad, de los diferentes sectores, de las diferentes comunas, los diferentes alcaldes, todos quieren tener una estación de metro cerca por la plusvalía que genera, porque recupera los entornos, mejora la accesibilidad, genera equidad en las oportunidades para acceder a los servicios públicos, al trabajo, a los establecimientos educacionales. Es decir, es una muy buena noticia el metro transversalmente. Por lo tanto, todos los alcaldes en ese sentido eh, quieren tener una estación de metro o varias estaciones de metro cerca. ¿Sí? Y quizás el gobierno central transversalmente ha ido avanzando un poco más lento en extender la red de metro de lo que sería necesario, probablemente por un cálculo incompleto en lo que respecta a los beneficios que generan las redes de metro dentro de las ciudades. Entonces se hace a veces un análisis parcial comparando simplemente los costos directos con los ingresos directos y como la inversión en metro es más cara. Sacan cálculos de corto plazo, olvidando un poco los beneficios sociales que genera para la ciudad, para la sociedad y para las futuras generaciones la extensión del metro. Y en ese sentido ha costado un poco, pero yo creo que ahora ya hay un consenso bastante amplio en Santiago respecto a la urgencia que tiene la ciudad de seguir expandiendo la red de metro, los invaluables beneficios sociales que genera para toda la ciudad, la sustentabilidad que da el sistema de transporte en materia de tiempos de viaje, de confiabilidad, de emisiones. Metros son eléctricos, por lo tanto no contaminan. Y por lo tanto, tú ves el impacto que tienen las nuevas líneas de metro en forma automática. Los terrenos aledaños, las oficinas, las viviendas suben entre 15 y 30% el valor, simplemente por la buena noticia que es metro. Entonces, yo creo que ha habido el apoyo municipal ha sido absoluto siempre, pero a nivel centralizado los recursos han sido a lo mejor un poco más escasos, pero yo creo que con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que es necesario. ¿En qué año comienza el proyecto de Metro de Santiago? ¿Cuándo se abre la primera línea al mundo? La línea 1, que pasa por la principal calle de Santiago, que es la Alameda, empezó a construirse en 1967 bajo el gobierno de Eduardo Frei, el primer Eduardo Frei padre. ¿No? Después Salvador Allende lo continuó, después el gobierno militar también lo continuó. Disculpa, te interrumpo. Frei era izquierda, derecha, castrochavista. No, Frei es demócrata cristiano. ¿Sí? Después lo continuó Salvador Allende, que era más de izquierda, y después el gobierno militar, que era más de derecha. O sea, es un proyecto que es transversal a las tendencias políticas. Eso es lo sorprendente que tiene Metro. En Metro hay consenso en todos los partidos políticos, en todas las tendencias políticas, de que es tremendamente necesario para la ciudad. Es que acá en este momento, o sea, hoy en Bogotá, nosotros nos enfrentamos a algo que es, en mi opinión, una absoluta caricatura. Y hay el sector que en este momento está en el gobierno, que es un gobierno de derecha, afirma que el metro es de la izquierda, que es el castrochavismo, que es tal. O sea, digamos que politizan una discusión que debería ser absolutamente técnica. Tanto como Pyongyang en Corea del Norte o en Nueva York, pues ambos tienen metro, es una cosa increíble, ¿no? En Pyongyang que la gente se muere de hambre y bueno, el amado líder, y sin embargo hay un metro subterráneo. ¿Por qué en Bogotá no? Es una cosa realmente inexplicable. Tú me dices que comenzó en los 60 y que los demás gobiernos lo siguieron ampliando. El gobierno militar también lo amplió.
Y luego, cuando cae Pinochet, los gobiernos que siguieron también continuaron con el esfuerzo, lo pararon, Continuaron con más fuerza. aún más. Efectivamente, durante el régimen militar se avanzó solamente en dos líneas, ¿sí? Y después, cuando se recuperó la democracia, en 1990 aproximadamente, se empezó a invertir un poco más fuerte el metro y el gran salto, creo yo, que se dio en el año 2000 con el gobierno de Ricardo Lagos, en que prácticamente se duplicó la red de metro, ¿sí? Construyó cerca de 40 kilómetros en 5 años, y eso es récord en Chile, ¿sí? Claro. Y después los otros gobiernos han seguido también aumentando y en el gobierno de Sebastián Piñera, entre el 2010 y el 2014, también se pegó el segundo gran salto en materia de expansión de metro, fueron 37 kilómetros, pero la gracia que tiene esos 37 kilómetros de metro o sea, que empezó a construir, o que se empezó a construir bajo el gobierno de Sebastián Piñera, pero los estudios fueron anteriores, porque estos son proyectos que pueden durar 6 años, entonces necesariamente trascienden los gobiernos. Los atributos de estas nuevas líneas 3 y 6, que son 37 kilómetros adicionales, es que son todas soterradas, ¿sí? Son todas con puertas bandel, con trenes sin conductor. O sea, el estándar tecnológico es del mayor nivel mundial. Y ahora se acaba de anunciar una nueva línea 7 para llegar a 170 kilómetros y también se están incorporando los trenes de cercanía, que es para sectores más suburbanos de la ciudad, que también se integran a este sistema. Correcto. Estos trenes nuevos de los que hablas, más o menos, estas líneas nuevas, ¿qué capacidad de pasajeros tienen? Eh, Todo depende del número de coches que le pongas al tren, de la frecuencia, ¿cierto? Y el sistema de pilotaje automático. Pero hoy en día la tecnología permite llegar a 60.000 pasajeros por hora sentido a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Eso es el estándar máximo, pero son muy pocas líneas en el mundo que tienen esos niveles de demanda. ¿Hasta cuánto, digamos, hasta cuántos vagones tendrían estas nuevas líneas? Claro, también depende del tamaño de los coches. Hay coches que son más, hay coches que tienen 15 metros, hay otros coches que tienen 25 metros, entonces depende un poco del fabricante. Pero en términos generales, un tren de metro grande para 1.500 personas, que eso es como lo máximo, 1.500 personas caben en un tren, son normalmente 9 coches. ¿Ya? Y te ocupa la estación completa que tiene algo así como 120 metros de largo. Más o menos. Como unos cuantos vagones de Transmilenio pegados. Y bueno, yo te hago una pregunta sobre lo que pasa en Bogotá, pues tú estás acá y estás viéndolo con tus propios ojos. En Bogotá, como te decía antes, la discusión sobre si necesitamos o no necesitamos metro, que en la opinión de algunos es descabellada porque siempre se necesita. Yo creo que una ciudad, una gran ciudad, porque de lo que vamos a hablar es de grandes ciudades, porque los problemas son distintos, ¿no? Digamos que una ciudad mediana, pequeña, puede solucionar sus problemas de transporte de otra forma, pero las grandes ciudades necesitan indispensablemente transporte masivo. Acá la discusión se ha postergado, si se necesita o no se necesita. Siempre es una discusión atravesada por intereses económicos y políticos. Tú hablas ahora depende del fabricante. Hay un alcalde que no quiero nombrar en esta conversación, que dice que los fabricantes de metro hacen lobby, que los fabricantes de metro son perversos y que hay que tener cuidado con los fabricantes de metro, porque los fabricantes de metro quieren engañar a las ciudades y obligarlas a hacer metro. Eso decía alguien que fue alcalde hace unos años aquí. Y efectivamente muchos fabricantes de metro han venido a Colombia desde hace décadas a hacer las propuestas de construcción, etcétera, pero siempre los políticos terminan por decir que no. Esto, o sea, tú desde la distancia, ¿cómo ves una ciudad de 8 millones de habitantes en la ciudad como tal, pero pues tal vez con cerca de 11 millones de habitantes que necesitan venir, entrar y salir en la ciudad? ¿Tú cómo entiendes una ciudad que no ha construido para el siglo XXI ni siquiera un solo kilómetro de metro? Es bien sorprendente. No conozco otra ciudad en el mundo del tamaño de Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, que no tenga metro. Y en ese contexto es sorprendente. Uno ve, por ejemplo, las ciudades europeas, las ciudades norteamericanas, las ciudades australianas, las ciudades chinas, coreanas, japonesas, que tienen importantes extensiones de metro. De hecho, hace poco participé en un estudio para estimar el déficit de metro de las ciudades latinoamericanas y Bogotá tiene un déficit, corrigiendo por población y por características sociodemográficas y por extensión, un déficit de 160 kilómetros de metro. Es bien sorprendente. Yo creo que
tú puedes agarrar trazados muy a nivel de perfil y no tengo alguna que va a tener un impacto sobre la ciudad tremendo. Entonces, acá el llamado es a las autoridades a pensar en el futuro, a pensar en la gente más postergada, la gente que vive en aquellos sectores más alejados de los centros de actividades, aquellas personas que tienen que viajar 1 hora y media, 2 horas todos los días, ida y vuelta. Si tú multiplicas eso, por ejemplo, una persona que viaja en un bus todos los días y se demora 1 hora y media, esa persona si pudiera acceder al metro se demoraría menos de la mitad. Entonces esa persona se podría ahorrar, por ejemplo, media hora al día. Entonces, media hora durante el viaje. Entonces, si lo multiplicas por 2, que es ida y vuelta, es 1 hora al día, son 5 horas a la semana, son 20 horas al mes, y si lo llevas al año, son cerca de 220 horas al año que se ahorra esa persona. Eso es cercano a la jornada laboral de un mes. Por lo tanto, aquellas personas que tienen la oportunidad de vivir cerca de estaciones de metro para realizar su viaje, lo que está ocurriendo en verdad es que esas personas trabajan un mes menos. Y eso tiene un impacto brutal en la calidad de vida de las personas. Estas personas viven mejor, comparten más con su familia o están más descansados para poder realizar sus actividades, aumenta la productividad de la ciudad, del país. Es decir, los impactos que tiene el metro no solo en materia de tiempo de viaje, no solo en materia de renovación urbana, de mejoramiento del equipamiento urbano, sino también en equidad social, en igualdad de oportunidades y sobre todo en darle sustentabilidad a las ciudades es fundamental. ¿Tú qué opinas bueno, hay algún urbanista por ahí que dice que un bus merece 100 veces más espacio que un automóvil, porque en un bus van 100 personas? Pero pues a mí eso me causa curiosidad, porque si en un tren van 1500, entonces ese tren merecería 1500 veces más recursos y más inversión y más esfuerzo que un automóvil. ¿Por qué, ¿Por qué decir que el bus sí representa, digamos, una manera de justicia social y el metro no? Porque aquí nos han dicho, y han dicho varios alcaldes que se han negado a construir el metro, que el que tenemos ahora no fue el primero, es el principal causante de que la ciudad no haya construido 1 kilómetro de metro en los últimos 20 años, pero antes hubo otro. Y todos decían que era muy caro, que era imposible, que los terrenos, que el nivel freático, un montón de mitos urbanos que fueron creando acerca de la imposibilidad técnica de construir un metro en Bogotá. ¿Tú qué opinas de ese mito de la imposibilidad? Respecto al uso del espacio urbano, ¿cierto? Efectivamente el automóvil es menos eficiente que otras modalidades de transporte público, que duda cabe, pero la gente cuando usa el auto no lo usa ni porque es mala, ni porque es egoísta, lo usa porque para su desplazamiento representa probablemente la mejor alternativa de viaje. O sea, hay gente que o no tiene un buen transporte público cerca, o que tiene que hacer trámites durante el día, o llegar a los hijos, a familiares. Es decir, cada modo de transporte tiene que tener un espacio dentro de la ciudad. El tema es de qué forma tú favoreces aquellos modos de transporte que finalmente le dan mayor rentabilidad al sistema desde perspectiva social. Y en ese sentido, el metro para las grandes ciudades es sin duda la principal opción. Uno ve, por ejemplo, ciudades indias, que son tremendamente pobres comparado con Bogotá o con otras ciudades latinoamericanas. Incluso las mismas ciudades chinas son capaces de construir 100, 140 kilómetros de metro en un año. Entonces, yo tengo la convicción absoluta de que grandes ciudades como Bogotá, la decisión de avanzar en el metro es básicamente una decisión de voluntad política. Los recursos existen porque tú los recuperas muy rápidamente. Y los recuperas no solo porque mejoras la calidad de vida de las personas, sino lo recuperas porque la productividad de la ciudad mejora, aumenta significativamente, se generan nuevos negocios, nuevas actividades y sobre todo tú permites que las futuras generaciones también logren acceder a mejor servicios, generar equidad en las oportunidades y la mejor forma de democratizar la movilidad en las ciudades, en las grandes ciudades, creo yo, es con sistemas de transporte público masivo de alta calidad y el metro es sin duda la principal opción. Entonces un metro no hace lo mismo que Transmilenio. O sea, por qué aquí nos dijeron que el sistema BRT o Transmilenio, como lo llamaron acá para hacerlo más sexy, ¿cómo podemos probar que efectivamente un sistema férreo de alta capacidad, como sería un metro subterráneo, es distinto de este BRT? Porque
digamos que quienes defienden el sistema de buses dicen que con buses se puede hacer lo mismo, porque efectivamente Transmilenio por la Caracas transporta una cantidad de pasajeros por hora por sentido similar a la que transportaría pues, cualquier línea de metro de una gran ciudad. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no hacen lo mismo? Yo creo que acá lo fundamental es mirar el mundo, mirar las grandes ciudades con buen sistema de transporte público. Por ejemplo, en Europa los sistemas BRT prácticamente no existen, en Estados Unidos tampoco. En Asia muy poco, algunas ciudades chicas pero de una forma muy marginal. Las grandes ciudades tienen metro y el BRT es solamente un complemento muy específico en aquellos lugares donde tiene el espacio suficiente, porque los BRT son destructores de ciudad. El impacto urbano que tienen los BRT es brutal, te destruyen barrios, en muchos casos generan una minusvalía de todas las propiedades, de todo el entorno. Muy por el contrario lo que ocurre con las líneas de metro. Perdón. Por otra parte, tú ves el Transmilenio en Caracas, en la avenida Caracas, que efectivamente puede transportar tantos pasajeros como varios metros del mundo. O sea, los metros que más pasajeros transportan mucho más que la Caracas, ¿ya? Que quede claro. Y a una velocidad mucho mayor. La Caracas, y yo he estado midiendo estos días, la velocidad promedio es 14 kilómetros por hora. La línea de metro más lenta de Santiago, que es la línea 1, porque tiene las estaciones muy pegadas, anda a 28 kilómetros por hora, al doble. Es decir, cualquier metro del mundo te permite transportar la misma cantidad de pasajeros que el Transmilenio de Caracas, pero al doble de velocidad. Y lo que es más importante, además de la velocidad, es la confiabilidad. Tú cuando te subes al metro, en el 99,9% de los casos tú sabes exactamente a qué hora vas a llegar. Y esa confiabilidad se traduce en un ahorro de tiempo importante, porque cuando tú tienes incertidumbre, cuando hay demasiada variabilidad en los tiempos de viaje, como ocurre en los sistemas de bus en todo el mundo, no solo en Transmilenio, en todo el mundo los sistemas de bus tienen una altísima variabilidad. La gente tiene que levantarse mucho antes para asegurarse de llegar a la hora al trabajo o para asegurarse de llegar a la hora al estudio. Por lo tanto, la gente tiene que pagar en tiempo por esta aleatoriedad o variabilidad de los tiempos de viaje que tienen los sistemas de buses. Y el argumento en favor de Metro respecto a los BRT es básicamente la evidencia empírica. Vean el mundo, vean las grandes ciudades con buenos sistemas de transporte público y ellos tienen básicamente Metro y los BRT o no los tienen o son muy marginales respecto a la red de Metro. O simplemente son un complemento a una red de metros. Los defensores del BRT, por ejemplo, ponen siempre como ejemplo una ciudad al sur de China que es Cantón, Guangzhou, en la toponimia nueva. Esta ciudad, según dicen estos BRT Boys, tiene un BRT maravilloso que transporta yo no sé cuántos pasajeros hora sentido, pero nunca dicen que la ciudad tiene 9 líneas de metro por debajo, ¿no? Y lo mismo pasa cuando quieren comparar, pues, usar como ejemplos de transporte masivo Londres o París o estas grandes ciudades o Nueva York que llevan siglo y medio construyendo sus sistemas de metro. Uno cómo puede hacerle entender a la gente que París, Londres, hoy en día China y Tokio y Seúl, que todos se equivocaron y que en lugar de haberse gastado 150 millones, 150 años y una cantidad incalculable de dinero, lo que debieron haber hecho fue Transmilenio. O sea, es que esto en serio es una caricatura, ¿no? O sea, cuando Bogotá en 1998 tuvo finalmente un proyecto relativamente estructurado y listo para comenzar con una primera línea de metro, que por supuesto iba por el corredor de la Caracas, por el borde oriental, acá dijeron no, eso es muy caro, eso es muy caro, eso es muy difícil y solamente van a ser 30 kilómetros de metro. Entonces, quien era el alcalde en esa época dijo, no, no hagamos esos 30 kilómetros de metro, hagamos una red de buses de cientos de kilómetros, según ellos, con el mismo dinero. El tiempo ha demostrado que el Transmilenio no es tan barato como dicen que es. Hemos tenido en la 26, por ejemplo, pues un Transmilenio que costó por kilómetro casi lo mismo que costaría una línea de metro o de tren, de tren no, pues por supuesto no subterráneo, que siempre son más caros. Pero entonces, todos se equivocaron, Luis. Está equivocada Shanghai, está equivocada Tokio, está equivocado Londres, está equivocado. Londres sigue construyendo metro subterráneo a unos precios altísimos, altísimos. Singapur
está haciendo una línea de metro que yo estaba viendo unos costos de más de 500 millones de dólares por kilómetro. ¿Están locos entonces? ¿O por qué este argumento del precio, este argumento de es que Transmilenio es más barato, es realmente el BRT más barato? Los buses son más baratos de comprar probablemente que el metro y construir también, pero esa es una dimensión del problema. Tú cuando hablas de la calidad de vida de las personas, cuando hablas de la dignidad de las personas, cuando hablas de la sustentabilidad del sistema, cuando hablas del desarrollo y la planificación de las ciudades, cuando hablas de las futuras generaciones, la verdad es que uno no lo analiza de la perspectiva netamente de costos. Tú tienes que meterle todos los beneficios que tienen los procesos de planificación y los sistemas públicos de transporte público de alto estándar. Y yo por eso insisto tanto en ver el mundo, cómo funcionan las grandes ciudades con buenos sistemas de transporte público en el mundo. Y uno ve, por ejemplo, Madrid, París, Londres, Berlín, Moscú, Tokio, Shanghái, Beijing, Guangzhou que mencionabas tú, que es Cantón, ¿cierto? Nueva York y muchas otras. Las principales ciudades del mundo tienen 300, 400, 500 kilómetros de metro. Y para tener una idea, Tokio, por ejemplo, tiene una tremenda ciudad, 13 millones de parte urbana y el área metropolitana tiene 37 millones de habitantes, mucho más grande que Bogotá. ¿Sabes cuántos buses tiene Tokio? ¿Cuántos? 1.500 buses. Es toda la flota de buses que hay en el Gran Tokio, es sorprendente. O Barcelona. Barcelona tiene 1.100 buses. Madrid tiene 2.400 buses. ¿Sí? Berlín tiene una cantidad parecida. Ámsterdam, ¿sabes cuántos buses tiene Ámsterdam? 200 buses tiene Ámsterdam. ¿Por qué? Porque los sistemas de transporte público de las grandes ciudades, buenos patrones, con buenas soluciones de movilidad, se basan principalmente en metro. Los BRT son una solución latinoamericana, son una solución de país subdesarrollado en vía de desarrollo, y hay que decirlo. Uno puede ver acá en Bogotá el impacto, el deterioro, el daño urbano, la cicatriz urbana que generan estos corredores de buses, y la verdad es que toda esa faja, toda la franja que usan estos corredores, desde el punto de vista urbano no tiene ningún valor, no se van a desarrollar nuevas actividades. Tú cuando construyes una estación generas automáticamente mayor densidad, mejor calidad de construcción, mayor edificabilidad. Tú, por ejemplo, en algunas ciudades, tú simplemente mirando el horizonte, por decirlo de alguna forma, tú ves dónde están las estaciones de metro, porque ahí se concentran las actividades. Es decir, el metro es capaz de reciclar la ciudad. Por ejemplo, otras ciudades como Nueva York, ¿cierto? Que tiene más de 300 kilómetros de metro y más de 1.000 de trenes suburbanos que llegan a todos los suburbios y es parte de la ciudad también, tiene apenas 4.300 buses. ¿Sí? Y tú ves también la tendencia en los pasajeros. A muchos impulsores de los BRT que ponen como ejemplo Londres, que tiene cerca de 9.000 buses, omiten, por ejemplo, que los buses pierden pasajeros en Londres, que el metro, corrigiendo por distancia de viaje, transporta un 20% más de pasajeros que los buses, porque los viajes en metro son más largos. También que metro genera superávit versus los buses que generan un déficit cercano al 30%. Los sistemas de metro en todo el mundo tienen menos subsidio que los sistemas de buses, y eso es básicamente porque el sistema es de tan buena calidad que te permite incluso operar con tarifas un poco mayores. Es decir, yo insisto, hay que ver el mundo, hay que ver cómo funcionan las otras ciudades, las grandes ciudades, porque las ciudades pequeñas tienen soluciones que son distintas. O sea, yo no niego que en ciudades pequeñas los buses sí puedan ser opción, por supuesto que sí, pero en las grandes ciudades, ¿cierto? Con sobre los 4 o 5 millones de habitantes, esas ciudades deben tener al menos 200 kilómetros de metro de ahí para arriba y un sistema de buses que sea complementario. Los buses siempre se van a necesitar, pero necesitan una malla estructural de metro que además te permite integrar con otros modos, con trenes de cercanía, con bicicletas, con automóviles y con otras modalidades de transporte que existen, ¿cierto?, en las distintas ciudades. ¿Cómo puede uno explicar que una ciudad como Bogotá, al fin de cuentas, funcione? Digamos que la gente llega al trabajo, porque este tal vez es el punto que ha permitido vender a Transmilenio por el mundo, porque no nos digamos mentiras, cuando en 1998 se construyó Transmilenio en Bogotá, fue la primera gran ciudad que efectivamente le dijo no al metro y lo cambió por este sistema que viene de Curitiba. Y bueno, hubo unas iniciativas de carril exclusivo antes en Canadá, una en Estados Unidos, pero cosas muy marginales, ¿cierto? Pero
la largada de estos sistemas BRT, la popularidad que han tenido en los últimos años en ciertas ciudades del mundo del desarrollo, como tú bien anotas, porque Londres no va a dejar de construir metro para construir BRT, ni lo va a hacer Tokio, ni lo va a hacer Seúl, pero las ciudades pequeñas, pobres, digamos en África o en Asia, en el sureste asiático, etcétera, pueden pensar. De hecho, justo después de que se construyó Transmilenio, el exalcalde que no quería nombrar, fue a Indonesia y en Yakarta construyeron un hermano gemelo de Transmilenio que se llama Transyakarta. Incluso las estaciones son iguales, los torniquetes son iguales, hay diferencias en la operación de los buses y creo que es una diferencia clave. Los buses en Transyakarta eran estatales. Tú dices que anotabas ahorita que los buses necesitan más subsidios que los metros, pero acá siempre han dicho que el problema del metro es que hay que subsidiar, que Transmilenio es autosuficiente, que Transmilenio es una maravilla, y efectivamente los dueños de Transmilenio son muy, muy ricos, tan ricos que pocos años después de haber comenzado su operación acá compraron buena parte de Transantiago, creo que es ¿cómo se llama este operador de Santiago que es Alsace Express? Y hay otro más que pertenece a los colombianos, a los ríos. Estos ríos también compraron Transmilenios Trans, sus buses BRT en Johannesburgo, en Sudáfrica. Digamos que el modelo de negocio ha sido tan exitoso para los dueños de los buses de Bogotá que les ha permitido internacionalizarse. Creo que es lo único que le exportamos a Chile en grandes cantidades, dueños de buses. ¿Por qué el asunto de los subsidios? ¿Por qué los metros hay que subsidiarlos y acá nos dicen que Transmilenio no necesita subsidios? Sí, yo me refiero al costo operacional. La inversión en metro siempre tiene que ser subsidiada, siempre. Yo creo que el metro de Santiago es uno de los pocos metros que logra cubrir con ingresos operacionales un 30% de la infraestructura. ¿Sí? Pero yo cuando hablaba de subsidio me refería a la operación. ¿Sí? La mayoría de los sistemas de las grandes ciudades que tienen tanto bus como metro, los metros y los trenes urbanos en general reciben menos subsidio operacional que los buses. ¿Sí? Sin embargo, el subsidio que requiere el metro es en la construcción, es decir, en construir el túnel, los rieles, la energía, ¿cierto? Ahí es donde se requiere un subsidio importante, pero la verdad es que eso, más que un subsidio, es una inversión para la ciudad. Tú, por ejemplo, imagínate el caso de la avenida Caracas, acá en Bogotá. Imagínate que esa faja, que a veces tiene 80 metros de ancho, o sea, que es tremendo, o sea, imagínate que tú lograras soterrar todos esos vehículos, ¿cierto? En forma mucho más concentrada y eficiente con una línea de metro y puedes recuperar un parque de 30, 40 metros en la superficie. Que así fue, por cierto. Ese corredor de la avenida Caracas que todo el mundo detesta y que pues, es un corredor que está absolutamente tuburizado. Nadie quiere vivir en la Caracas, nadie quiere pasar por la Caracas. Digamos que la Caracas a la altura de las 50 y algo por ahí en la noche es muy peligrosa, está llena de indigencia, está llena de unos problemas sociales muy fuertes que son reflejo del resto de la ciudad. Esa avenida hace 80 años, en los años 30, era el principal bulevar de Bogotá. Originalmente se planteó como una vía férrea del ferrocarril del norte y luego se transformó en algo parecido, pues tú no lo has conocido aún, el Parkway de los alrededores de Teusaquillo, que era una avenida verde, pues como su nombre lo dice, llena de unos árboles gigantes, unos huracanes grandísimos. Y a esa avenida, en lugar de meterle un metro por debajo hace 60 años, empezaron a meterle buses, 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 más y más buses. Luego Andrés Pastrana, que fue el presidente también, cuando fue alcalde, construyó una troncal, una defecio, traído de Brasil también, hay que decirlo, eso también se importó de Brasil. Y luego llegó el que hoy es alcalde y lo convirtió en esta super autopista de buses en la que en un principio a los bogotanos les pareció que estaba muy bien, porque en lugar de tener muchos buses desordenados, pues todos los buses se le entregaron a unos grandes operadores privados enormes que compraron buses nuevos y al principio la cosa parecía funcionar, pero claramente pues, fue una solución de corto plazo y hoy pagamos las consecuencias. Entonces, ¿qué dicen quienes lo defienden? Dicen que todo el problema tiene que ver con no haber construido aún más y más y más y más kilómetros.
Hoy la discusión aquí es que el alcalde quiere hacer tan poco metro como sea posible y gastarse todos los recursos que están disponibles, que son enormes en este momento, en construir cientos y cientos de kilómetros de Transmilenio, incluso por los corredores férreos. Tú, objetivamente hablando, fuera de la coyuntura política, porque pues no, realmente no es pertinente, pero hay que decirlo, tú eres una persona de derecha como podría ser Enrique Peñalosa, digamos que no eres castrochavista, o si estás por el lado del castrochavismo. No. Un poco castrochavismo. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves esa decisión en términos técnicos de gastar todo el dinero posible en construir más troncales de Transmilenio y reducir el metro a su mínima expresión? Yo creo que el modelo transmilenio no tiene ninguna capacidad de ser sustentable en el tiempo. Y yo creo que se cae solo, no tengo duda alguna. Eh, el espacio en la superficie es cada vez más escaso. Y además compiten por el espacio en la superficie diferentes necesidades. No solo vivienda, educación, salud, comercio, servicios, compiten por el espacio, ¿cierto? Sino también por las vías, por las calles, compiten diferentes modos de transporte, compiten buses, camiones, autos, taxis, bicicletas, peatones. Por lo tanto, pretender resolver por la superficie la movilidad de una ciudad de 8 millones de habitantes como Bogotá es imposible, no lo van a lograr. Entonces, yo creo que no van ni siquiera a alcanzar a llegar a eso. O sea, yo creo que el modelo transmilenio es un modelo que es fracasado. Fracasó, ¿por qué? Porque pretende resolver por superficie, por dos dimensiones, nomás por decirlo de alguna forma, un problema que es infinitamente complejo, que para resolverlo necesita esta tercera dimensión que te da el subsuelo, que te da el metro. Imagínate que cuando se juntan dos corredores de buses, unos tienen que parar para que pasen los otros, es decir, lo que gana un corredor de buses se lo estás quitando al otro. ¿Ya? En el metro eso no ocurre. ¿Por qué? Porque van a distintos niveles. Imagínate lo absurdo que sería que para que pase un metro, una línea de metro, la otra tenga que parar. Sería absurdo, por supuesto. Eso pasa siempre con los sistemas de buses. Por lo tanto, yo honestamente no creo que se llegue a masificar el sistema transmilenio porque la ciudad no lo aguanta, no lo soporta y se va a ir deteriorando sostenidamente y las cosas por ley de gravedad caen por su propio peso y yo confío en que Bogotá más temprano que tarde va a pasar el metro. Te, Te cuento rápidamente lo que pasa en este momento. Nosotros teníamos en Bogotá una línea de metro proyectada, le faltaba la estructuración jurídica y financiera, pero tenía bastante avanzada su ingeniería de detalle. Esa línea tenía 27 kilómetros en principio. Iba por el borde oriental y conectaba con el sur de la ciudad, que digamos que es donde está parte de lo más denso junto con Suba y Envigado. Entonces, esta línea tenía 27 kilómetros. Y hoy nos están repitiendo la misma mentira que nos dijeron hace 20 años. Y es que esos 27 kilómetros de sistema de transporte de alta capacidad, como sería el metro subterráneo, no son tan importantes como construir el resto de la red en un sistema de más baja capacidad como el BRT. ¿Cómo explicarle a la gente que eso en términos técnicos no es real? Digamos que aquí la mentira siempre ha sido, no hagamos metro porque son solo 27 kilómetros, hagamos 100 de Transmilenio, o 200 de Transmilenio, o 300 de Transmilenio. Y estamos a punto de gastarnos todos los recursos con la complicidad, hay que decirlo, del Consejo de Bogotá, que pues obedece a unas dinámicas políticas de intereses personales increíbles. Estamos a punto de gastar 28 billones de pesos, 28 billones de pesos en más y más Transmilenio. La primera línea del metro subterráneo está calculada en 15 billones de pesos y estamos a punto de darle el doble de esos recursos a un modelo que ha probado ser insuficiente, que ha probado ser un fracaso. Yo creo que las personas son inteligentes y las personas son capaces de comparar. Yo creo que aquellos que han tenido la suerte, por ejemplo, de conocer otras ciudades en el mundo, lo pueden notar. Mencionamos varios casos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Australia, y no existe ninguna ciudad en el mundo, ninguna del tamaño de Bogotá, ni siquiera cerca, ninguna ciudad de más de 4 millones de habitantes que funcione con un sistema basado principalmente en buses. Ninguna. Las grandes ciudades con buenos sistemas de transporte público tienen una extensa red de metro y trenes urbanos y los buses son un complemento.
El caso de Londres, que le gusta poner ejemplo a algunos, la verdad es que tiene algunos atributos que lo hacen muy distinto y siguen avanzando fuertemente en metro. Por lo tanto, las personas tienen que ver a qué tipo de ciudad aspiran, qué tipo de sociedad quieren, qué tipo de futuro quieren para su hijo. Y la verdad es que la comparación es inmediata. Uno ve hoy en día el colapso de los sistemas transmilenios con una velocidad muy baja, con riesgos para los pasajeros permanentes, me tocó verlo, con buses que fallan, con tecnologías precarias, con un sistema de información a los usuarios que es absolutamente insuficiente. Y si tú comparas eso con la realidad que tienen otros sistemas de transporte basados principalmente en metros, en trenes urbanos, y tú te das cuenta que la diferencia es un mundo de diferencia. Por lo tanto, las personas tienen que mirar hacia el futuro y qué es lo que quieren. ¿Sí? Si quieren parecerse a otras ciudades del primer mundo, con sistemas sustentables, o quieren perpetuar y seguir deteriorando, porque eso es lo que no les han dicho. Transmilenio se va a seguir deteriorando, y eso es lo que ha ocurrido empíricamente en los últimos años. Todos los indicadores de tiempo de viaje, de tiempo de espera, de costos operacionales del sistema, de deterioro urbano, todo eso se va a ir pronunciando con el tiempo con Transmilenio. Y por eso yo insisto en que es un modelo que fracasó y que va a caer por su propio peso. Yo creo que por más que intenten seguir extendiendo los troncales, los BRT, la ciudad no los va a soportar, la ciudad misma no va a permitir que eso ocurra. Y por lo tanto, yo confío en que las autoridades van a avanzar rápidamente en temas de trenes urbanos, principalmente. Te pregunto sobre la tarifa. Tú mencionabas hace un momento que en el caso del metro, la calidad del servicio permite cobrar tarifas más altas y generalmente es así. Una mentira que es bastante graciosa en mi opinión tiene que ver con el cuento de que a las señoras en Londres les gusta más el bus que el metro porque van con luz natural, que el metro es una ratonera, que la gente va enterrada como ratas, y bueno, en fin, esto que es totalmente falso porque de hecho en Londres el problema es el valor del metro. El metro es mucho más caro que el bus y la gente con menos recursos económicos está condenada al bus porque la ciudad está pensada para atravesarse en metro. Digamos que a diferencia de lo que pasa en Bogotá, que hay unas rutas de bus muy largas, en estas ciudades con grandes redes de metro, las rutas de bus tienden a ser alimentadoras de esas líneas de metro. Entonces, no es fácil recorrer la ciudad en bus. Muchas veces tienes que bajarte del bus, esperar otro, cambiar. Digamos que Londres además tiene una barrera natural que es el río, ¿no? No, no es tan fácil encontrar rutas de buses que pasen de un lado a otro, pero la tarifa del bus es inferior. Hay gente que tiene que tomar el bus. ¿Qué pasa en Santiago? ¿Cuánto es la tarifa? Porque acá, a pesar de la mala calidad del servicio, como existe un monopolio, se ha podido incrementar la tarifa, incrementar, a un punto que es bastante alto para nuestro poder adquisitivo. Un pasaje en Transmilenio cuesta 2.200 pesos, que es prácticamente media hora de trabajo mínimo, incluso un poco más. En Quito cuesta 25 centavos de dólar. ¿Cuánto cuesta en Santiago un pasaje, tanto en bus como en metro? Efectivamente, el metro permite en general en el mundo mayores tarifas, es capaz de soportar mayores tarifas porque su calidad de servicio es mucho mayor y la gente está dispuesta a pagarlo. En el caso de Londres es más extremo. En el caso de Londres el metro cuesta 4 veces lo que vale el bus. 4 libras contra 1 libra aproximadamente en términos promedio, ¿cierto? En el caso de Santiago la tarifa es muy parecida. El metro cuesta algo así como 1,2 dólares y los buses cuestan 1 dólar. Entonces el metro es como un 20% más caro. ¿Ya? Pero si tú te pasas de bus a metro solo pagas la diferencia, hay una tarifa integrada. Pero lo interesante es que Metro recibe 1,2 dólares por cada pasajero, ¿sí? Y de esos se queda con aproximadamente la mitad. Y la otra mitad es para subsidiar a los buses. Es decir, los ingresos que genera Metro en el sistema Transantiago, lo que hacen básicamente es cubrir sus costos operacionales, que es un 50% de sus ingresos, y el otro 50% de los ingresos que recibe Metro Santiago se traspasan al sistema de buses. ¿Por qué? Porque es tan caro y tan ineficiente que no es capaz de cubrir sus costos. Entonces, además del subsidio estatal, Transantiago tiene aproximadamente un 44% de subsidio estatal hoy en día, que es básicamente para financiar los buses. Metro podría operar fuera de Transantiago y no necesitaría subsidio.
Y además de eso, Metro transfiere parte de sus ingresos a los buses. Para tener una idea del costo total de Transantiago, que son cerca de 1.800 millones de dólares al año, entre 1.500 y 1.800 dependiendo del tipo de cambio, el 65% de los costos totales de Transantiago es para el sistema de buses y menos de un 25% es para la red de metro que transporta 2,5 millones de pasajeros contra 3,2 millones, incluso 3 millones de pasajeros en los buses. En resumen, el costo de mover a una persona en el metro de Santiago es la mitad que el costo de moverlo en un bus Transantiago. ¿Por qué tan altos estos costos operacionales de los buses? ¿Por los contratos con los operadores privados? ¿Por qué tan altos? Para el caso de Santiago, yo creo que ha habido un poder monopólico por parte de la industria y básicamente el sistema está capturado. Son muy pocos operadores que además son dueños de los terminales y además tenían unos contratos muy favorables. Los ideólogos de Transantiago, que piensan de manera absolutamente errada que con buses se hacía lo mismo que con metro, porque eso ya se ha demostrado en todo el mundo que no es así, pensaban que el sistema iba a aumentar su demanda con el tiempo, que los costos iban a ser la mitad de los que hay actualmente. Por lo tanto, el diseño del contrato fue muy malo y muy garantista para los operadores. Por ejemplo, al principio, el 90% del ingreso del operador era fijo y solamente un 10% dependía de la demanda. Y eso que finalmente ¿qué se traduce? En que no hay incentivo para controlar los costos, ¿ya? No hay incentivo para controlar la evasión. Hoy en día en Transantiago, en los buses de Transantiago, la evasión en el pago del pasaje llega a incluso al 35%. La evasión en el metro es 0,1%. O sea, uno de cada 1.000 no paga en el metro. En los buses de Transantiago, uno de cada 3 no paga. ¿Sí? Entonces tú vas sumando todos estos aspectos y te das cuenta que al final los buses del Transantiago son mucho más caros operacionalmente, ofrecen un mucho peor nivel de servicio, de hecho pierden pasajeros todos los años, mientras que el metro no ha dejado de aumentar pese a que no se expandió, y cuando se expande el metro de Santiago, las líneas 3 y 6, ahí sin duda que va a ser la lápida, por decirlo de alguna forma, al sistema Transantiago como lo conocemos hoy en día. Y tanto es así que hay 3 diferentes candidatos, o precandidatos algunos que se bajaron antes, ¿cierto? Como el expresidente Ricardo Lagos o Felipe Cas, que también era precandidato, y el candidato con más posibilidades de ganar, que Sebastián Piñera. Los tres han planteado una inversión muy fuerte en extender el metro de Santiago para llegar a cerca de 300 kilómetros, y con eso permitir reducir los buses de 6.500 que hay hoy en día en Santiago a cerca de 4.000. Los buses siempre van a existir, nadie está diciendo que no tengan que haber buses, tienen que haber, pero tienen que ser alimentadores, tienen que ser muchos menos, y que ojalá el 80% de los viajeros habituales del transporte público de Santiago lo haga en metro o en trenes de cercanía. ¿Sí? ¿Tú qué opinas de esta propuesta que tiene la alcaldía de hoy en Bogotá de cambiar los trenes de cercanías? Bogotá tiene unos corredores férreos, porque alguna vez en ese pasado que el progreso destruyó, hubo trenes en Colombia como hay trenes en todo el mundo. Esa anormalidad de hoy en día de Colombia de no tener un tren de pasajeros, ni siquiera trenes de carga son contados, es relativamente nueva, pero los corredores están. Los corredores le pertenecen a la nación, no son del gobierno distrital, sino son nacionales. Y el Senado hace poco aprobó una ley, acá le decimos un mico a la cosa un poco turbia que se le cuelga una ley, ¿no? Como que le cambian una palabra para qué, tal. Y a esta ley le colgaron un mico, entre comillas, para entregarle los corredores férreos al alcalde de Bogotá. Eso tiene nombre propio. Es el único alcalde en el país que está pidiendo esos corredores férreos. Y quiere esos corredores férreos para poner Transmilenio. Entonces, es muy probable que las personas de los municipios aledaños a Bogotá nunca vayan a tener un tren de cercanías, sino vayan a tener un Transmilenio de cercanías. ¿A ti cómo te suena esa propuesta a grandes rasgos? Claro, no tengo los antecedentes de detalle de cuál ha sido el proceso al respecto. Lo que sí yo creo que es importante es que Bogotá tiene un déficit enorme de metro, tiene cerca de 160 kilómetros de déficit si lo comparas con las ciudades equivalentes de otros países. En algunos sectores, sin duda, que esas fajas, la mejor opción va a ser invertir en metro, en trenes de cercanía. En algunas habría que ver el mérito de la demanda, del espacio público que hay. A lo mejor se amerita alguna vía para buses, pero mi impresión, después de lo que me ha tocado conocer de Bogotá,
es que la urgencia pasa necesariamente por aquellos ejes donde hoy día opera Transmilenio y donde hay varias de estas vías férreas. Hay que invertir en metro, de preferencia en metro soterrado, porque eso le permite recuperar espacio. En algunos lugares, bueno, a lo mejor producto del soterramiento aumenta los costos y a lo mejor un metro en viaducto podría aumentar más la red por el mismo presupuesto, por eso es una discusión que tiene que tener la ciudad. Pero mi impresión es que en distintos sectores a lo mejor sí se justificaría eventualmente algunos corredores de buses, pero la mayoría de todos esos ejes y de lo que hoy en día es Transmilenio, yo creo que tiene que ser transformado en metro. ¿Y cómo ves tú la idea de poner a competir el metro con Transmilenio? Cuando en el año 2015, que fueron las últimas elecciones, Enrique Peñalosa, que no quería nombrar, él ya había perdido las elecciones a la alcaldía unas 3 veces antes. Perdió en 2011, perdió en 2007 y perdió por oponerse al proyecto del Metro de Bogotá. El candidato Samuel Moreno, que después resultó ser un bandido y se robó un montón de dinero, prometía metro mientras Peñalosa se oponía férreamente al metro. Esta vez decidió decir metro sí, pero no así. Entonces propone un metro elevado, un metro en viaducto, que según ellos es más barato. Aún no sabemos si realmente es más barato, porque efectivamente los suelos de Bogotá tienen unas particularidades, y bueno, hay un montón de cosas. Digamos que hasta que ese metro elevado no llegue a un punto de desarrollo pues real, cuando deje de ser más que un simple carretazo, un cuento, no sabemos realmente cuánto cuesta. Pero la idea, lo que sí está claro, es recortarlo. Hacerlo que ya no llegue hasta la calle 127 originalmente y después calle 100 como llegaba el metro subterráneo, sino recortarlo hasta la 72. Y no solamente hasta la 72, sino la 72 sería la segunda fase, sino la primera fase de ese metro elevado llegaría solamente hasta el centro de la ciudad del sur e iría por encima de donde hoy está Transmilenio. ¿Qué sentido tendría construir un metro elevado con solamente 23 trenes, que es lo que estaban proyectando? 23 trenes de 5 coches, trenes pequeños, con estaciones cada 1.3 kilómetros. Digamos que la idea es reducir el número de estaciones, reducir el número de trenes, y el cuento que nos están diciendo es que lo que hacen es gastar el dinero de ese metro real en construir más troncales de Transmilenio para que alimenten al metro. Y entonces dicen que este metro va a ser una maravilla y que va a transportar 1 millón de pasajeros porque le suman los pasajeros que irían en los buses. ¿Tú has visto algún metro en el mundo que se reduzca, que se recorte con la excusa de que va a ser mejor porque va a ser más corto? Aparte de una idea de los promedios internacionales, en general, si tú tienes una línea de metro de 20 kilómetros, en promedio esa línea tiene 20 estaciones. ¿Sí? Cada 1 kilómetro es como el promedio internacional. Hay casos y casos, ¿cierto? Y también el promedio son 20 trenes por esos 20 kilómetros. Entonces, los números que tú me mencionas no me parecen muy alejados del promedio internacional. ¿Sí? Pero las líneas con alta demanda, la verdad es que tienen más frecuencia de trenes. ¿Sí? Y la ubicación de las estaciones va a depender de las características sociodemográficas. Pero yo insisto, extender Transmilenio no es factible, no es viable, no es sustentable. Por más que traten de hacerlo la misma ciudad, la geografía de la ciudad lo va a dificultar, lo va a impedir. ¿Por qué? Porque para que pase un corredor tienes que detener al otro. Es decir, el diseño de los sistemas de buses en 2 dimensiones hace o imposibilita el transporte masivo. Y por eso yo creo que, ojalá más temprano que tarde, como decía hace un rato, se tome la decisión de avanzar fuertemente en metro. Porque al final el impacto, y para que la gente entienda bien, hoy en día, si tuvieran una línea de metro en la avenida Caracas, se demorarían la mitad de lo que se demoran hoy en día en Transmilenio. Si hoy en día te demora 1 hora con Transmilenio, te vas a demorar media hora con metro. Y esa es la evidencia empírica. Y si multiplicas eso a un año, si ustedes tuvieran metro, ya la gente que podría optar al metro en vez de Transmilenio, esa gente se va a ahorrar 220 horas al año, y eso significa trabajar un mes menos
¿ya? Y poder aprovechar ese tiempo para muchas otras cosas. Tú qué puedes comprar en Santiago cuando tú compras un pasaje en metro? Es $1,2. El pasaje en términos nominales pareció al de Bogotá, al de Santiago y el de Bogotá. Pero yo creo que el ingreso per cápita de Santiago es un poco más alto. Entonces, en términos reales, el peaje, Es más el barato. pasaje de Santiago es más barato. Y lo otro es que la tarifa de Santiago está fuertemente subsidiada por el gobierno central como 44%. Y la definición de tarifa es política, no es técnica. Ok. Ya hace mucho que dejó de que la tarifa se relacione con los costos y es básicamente una decisión política porque como los buses en Transantiago están tan mal evaluados, aunque los suba un mínimo, generan un rechazo y un ruido social que las autoridades no están dispuestas a asumir. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Te agradecemos mucho haber venido a este evento organizado por el Observatorio Social y Urbano para el Desarrollo y por GESELI de la Universidad Nacional y espero que pases un muy buen rato en Bogotá. A pesar del Transmilenio, te recomiendo que vayas a Soacha a eso de las 6:30 de la mañana para que lo veas en toda su capacidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias.